Alien Cicatrix, del libro del profesor Corrado Malanga. Psicosomática de los fenómenos de abducción. Abducciones. Todo comenzó hace muchos años. Estaba interesado en los UFO a nivel aficionado cuando decidí entrar a formar parte de una organización a nivel nacional que estudiaba este tema. Pasé a ser miembro del consejo directivo y trabajé para esta organización durante varias décadas. Un día me asignaron el encargo de seguir un caso de supuesto secuestro por parte de alienígenas a un muchacho de Génova, Valerio. Después de 4 años de investigación, escribí mis resultados en un libro por voluntad del mismo directorio del centro para el cual trabajaba. Entonces se desencadenó el infierno. Fui inmediatamente amenazado dentro y fuera de la organización e intentaron hacerme callar. Las mismas personas que en un primer momento me habían apoyado en mis investigaciones se volvieron en mi contra, y se necesita poco para entender que estaban en connivencia con algunos sectores del gobierno, y no solo eso, connivencia de la cual yo estúpidamente no me había dado cuenta. En realidad lo habría advertido a nivel inconsciente, pero no quise hacer caso a la voz de mi conciencia, la cual me decía claramente día tras día que en esa organización, como en otras en Italia, la longa manus de los servicios secretos les hacía las veces de jefe. Como no me gusta dejar un trabajo a medias, decidí que sería bueno continuar con las investigaciones sobre el fenómeno abduction. El encargo me lo habían dado y la máquina estaba en movimiento. Cuando empiezo un trabajo no pueden detenerme a menos que lo hagan para siempre. Este no es un libro sobre abducciones. Libros de este tipo hay por docenas. En este tratado no hay nada de todo esto. De hecho, no está dirigido a lectores comunes, a esos que no sabiendo cómo quedarse dormidos, leen 3 páginas de cualquier cosa. Por caridad, si ustedes son de esos, no lean estas páginas porque no podrán dormir más durante meses. Este tratado ni siquiera está dirigido a los lectores de los libros sobre UFOs. Ellos no entenderían una palabra de lo que está escrito porque no poseen los prerequisitos para comprender un gran ¿qué? No ha sido escrito tampoco para los militares, los cuales, como veremos en las conclusiones, están decididamente inhabilitados para la más insignificante comprensión del universo entero. Este tratado se dirige solo y exclusivamente a los abducidos italianos y de todo el mundo, y en segundo lugar, a todos aquellos que, armados de buena voluntad y con alguna neurona en funcionamiento, piensen que en el aire hay algo que no va bien. Los abducidos a nivel inconsciente lo saben y lo sienten claramente porque lo han experimentado en su propia piel y dentro suyo. Los demás lo saben porque lo perciben en las pequeñas cosas cotidianas. No se sabe bien lo que está sucediendo, pero ronda un cierto malestar. Se culpabiliza a las circunstancias, a la política, a las guerras, a la climatología y a la contaminación, pero en realidad nadie entiende qué está pasando. Sucede que nuestra alma, a nivel inconsciente, sabe que lo irreparable está por suceder, pero no sabe cómo decirlo a nivel consciente, a la parte restante de nosotros mismos, a los planos de la conciencia y al subconsciente. Todo queda, por lo tanto, en el sopor, entorpecido a nivel de sensación. Se sabe que tiene que suceder algo, pero no se sabe qué. Se percibe que aquello que tiene que suceder no será algo positivo, sin embargo, se piensa en los varios cambios de milenios pasados, las catástrofes asociadas, y se considera que más bien se trata
de sensaciones dictadas más por el estado en el que hoy se encuentra la sociedad que no por un problema real y concreto. Este tratado explica con pelos y señales en qué consiste el problema de las intrusiones alienígenas internas y externas del abducido. Aclara la interrelación entre alienígenas y grupos de gobierno mundial, como el Nuevo Orden. Se describen las técnicas de sometimiento que los alienígenas y los militares, en connivencia con ellos, utilizan para sus propios objetivos. Se indica cuáles son los objetivos, cómo se desarrollan y se describen detalladamente las técnicas utilizadas para comprender el fenómeno. Este tratado habla de las cicatrices que los alienígenas han inferido a la sociedad humana desde siempre, escondiéndose detrás de las religiones, política y poder, y utilizando la estupidez de algunos seres humanos vacíos por dentro. Este tratado, sin embargo, habla también de la verdadera naturaleza del hombre y del universo. Distingue entre alma, cuerpo, mente y espíritu, y entre realidad real y realidad virtual, y da la clave de lectura para poder finalmente discernir. Hay una gran diferencia. Comenzaremos a hablar de los alienígenas y terminaremos por hablar de Dios, es decir, el hombre. Pero esto no es tema para ufólogos y mucho menos para científicos y tampoco para los alienígenas. Esto es algo para aquellos que tienen el alma y que no la han vendido al diablo. Este tratado está dedicado a todos los abducidos que me han ayudado con sus testimonios y su voluntad de ver claro, que han luchado y luchan conmigo contra ese componente de la estupidez humana que nos ha llevado al borde del abismo. Como lo he enunciado antes, la investigación sobre el fenómeno de los secuestros alienígenas, definidos con el término en inglés abduction y rebautizado por mí más correctamente como intrusiones alienígenas, está en un cambio radical. Mi proyecto de investigación, que se retrotrae ya aproximadamente a 17 años, ha llegado a la culminación de aquella que defino como la tercera fase. Hagamos ahora un salto hacia atrás en el tiempo en beneficio de aquellos que nunca han escuchado hablar del fenómeno abduction. El debut oficial se produce en 1957 en Brasil, en el estado de Minas Gerais, con el famoso caso ya histórico del campesino Antônio Villas Boas. Es este campesino convertido luego en un licenciado quien por primera vez cuenta la extraña experiencia de su secuestro por parte de criaturas alienígenas. Hacia la mitad de los años 60, el escritor John Fuller escribe sobre otro extraño evento. Dos cónyuges americanos, Barney y Betty Hill, bajo hipnosis, describen una experiencia análoga. También, en ese caso, y con el uso de hipnosis regresiva, los dos testigos recuerdan lo sucedido, que los convirtió en protagonistas de un secuestro alienígena llevado a cabo por seres pequeños que descendieron de una especie de disco volador que había seguido su automóvil durante una cálida noche de verano. A pesar de que han pasado casi 5 décadas, ninguno de los estudiosos del problema abduction ha logrado todavía entender el gran porqué. Pero mientras tanto, se han elaborado muchas y no siempre hipótesis positivas. La situación al término de los primeros 50 años de estudio, el pesimista Jacobs sostiene que nosotros ya estamos en manos de los alienígenas y que estos no nos han pedido permiso para llevar a cabo ciertas decisiones sobre nosotros. Según él, somos propiedad alienígena, porque somos inferiores, ya sea desde el punto de vista científico o biológico, es decir, que lo que los alienígenas buscan en nuestro planeta y en la mejor de las hipótesis
lo van a tomar sin emplear la fuerza, lo harán con un sutil engaño. En cambio, el psiquiatra Mack es optimista y al final de sus estudios es propenso a retener que aunque no sepa bien cuál es el objetivo de los alienígenas, seguramente estos provocarán una suerte de expansión de la conciencia en cada abducido. Tal efecto serviría al humano elegido para llevar a cabo interiormente un salto evolutivo y poder, por lo tanto, acceder al mundo futuro, preparando el planeta para soportar y superar los traumas que nuestra malsana civilización ha producido y producirá en los próximos años. Uno de los aspectos más demenciales está representado por las nuevas religiones nacidas, o casualidad, siempre en el mundo anglosajón y sobre todo en los Estados Unidos, que describen a los alienígenas como salvadores de la humanidad. Así, Scientology en USA y los raelianos en Europa no se limitan a considerar a los alienígenas como creadores de los humanos, sino sobre todo los consideran dioses tecnológicos y por lo tanto superiores. Los raelianos, que entre otras cosas son fundadores de Clonate, una multinacional tecnológicamente capaz de efectuar los más espantosos experimentos biogenéticos, han anunciado que clonarán a Hitler y que el futuro de la humanidad está en la vida eterna obtenida a través de los procesos de clonación. Todo esto porque Claude Bourillon, discutido personaje francés, piloto automovilístico en los años 60 y hoy llamado Rael, habría sufrido un secuestro alienígena cuando era joven. En esa ocasión, los alienígenas lo habrían elegido como su embajador y le habrían revelado también, entre otras cosas, que ellos son los creadores de la raza humana, que usan la clonación para obtener la inmortalidad y tantas otras cosas sumamente similares a aquellas descritas por los abducidos bajo hipnosis regresiva que han declarado a los investigadores de turno. Por lo tanto, la hipótesis tecnicista de la presencia alienígena en la Tierra para Bourillon no es de hecho algo sin sentido porque está avalada por decenas de testimonios, además de obviamente por su relato personal. Al lado de la hipótesis tecnicista existe la espiritualista, hasta ahora apoyada por muchos famosos contactados, por los cuales la abduction no sería en realidad un secuestro verdadero, sino una especie de catarsis mental, un momento donde los alienígenas hablan al abducido y le enseñan verdades de tipo religioso, moral y científico. La idea que la mente forma parte de nuestra existencia, pero representa un estado evolucionado del cuerpo con acceso a planos perceptivos superiores, hace suponer a algunos que un contacto con seres totalmente diferentes a nosotros desde el punto de vista energético puede suceder solamente a través de la percepción mental. Nacen así los channelers o canalizadores de entidades, las cuales desde otras dimensiones hablan y hablan y hablan de cosas suyas y sobre todo de cosas nuestras. Como si fuera una divinidad, al alienígena le son atribuidos los actos de creación y de destrucción. Hacen su aparición en profecías místicas, que el mundo terminará con una catástrofe procedente del cielo. Los channelers ufológicos relatan de Nibiru, misterioso planeta escondido y habitado por alienígenas, cuya existencia se presume desde hace tiempo que rozará la Tierra o se nos caerá encima. Y qué casualidad, en los mismos años en que para los videntes tendrá lugar la venganza divina. Observando bien, hay fuertes analogías de fondo, y eso significa para mí que donde hay humo tiene que haber algo que se quema. Tal vez no exista una sola verdad, más bien diferentes tipos de intrusión alienígena. Por ejemplo, los abducidos bajo hipnosis
Cuentan de haber sufrido una extraña intervención quirúrgica a través de la nariz, y en efecto fue el propio Hopkins el que descubrió por primera vez un microimplante en el interior del cerebro de un abducido que había descrito esta intervención. Este tipo de implantes, introducido a través de una de las fosas nasales, generalmente en la parte derecha, hasta llegar al hueso esfenoides, y tras perforarlo, acaba colocado en la posición final en el interior de la hipófisis. Ha sido encontrado fácilmente en muchos otros abducidos mediante la resonancia magnética nuclear, y a veces también por medio de simples radiografías frontales y parietales. Otros tipos de implantes han sido descubiertos bajo microcicatrices que los abducidos tienen en el cuerpo sin saberlo a nivel consciente, pero que, bajo hipnosis, siempre recuerdan la operación, aunque no siempre saben decir con certeza si algo les ha sido introducido o extraído. Otra prueba fundamental de las abductions es la presencia de testigos oculares, sea personas abducidas examinadas durante hipnosis, sea observadores casuales que están en condiciones de referir fielmente, permaneciendo fuera de la experiencia, aquello que el abducido cuenta durante la hipnosis. Se descubre así, para dar otro ejemplo, que nada menos que Pérez de Cuéllar, entonces secretario de las Naciones Unidas, y su escolta, en compañía de una docena de personas, fueron testigos oculares del famoso caso de abduction sucedido a la ítalo-americana Linda Cortile, estudiado por Hopkins y sucedido muy temprano una mañana en un edificio con vistas al puente de Brooklyn en New York. También deben ser consideradas pruebas las cicatrices verificables internas y externas descritas por el abducido bajo hipnosis, las circunstancias en las que los alienígenas se las han producido contra su propia voluntad. Algunas cicatrices han sido examinadas por peritos y resultan ser traumas cutáneos muy particulares que hasta ahora no se ha conseguido explicar. Si no es recurriendo a la lógica duda de que eso que cuenta el abducido sea efectivamente verdadero. En este contexto es fundamental hacer notar que algunas abducidas son objeto de fecundaciones artificiales por parte de los alienígenas, los cuales introducen un óvulo preparado por ellos y ya fecundado en el cuerpo de las víctimas. Estas últimas llevan adelante la gestación durante 3 meses y luego, durante otra experiencia de secuestro, el feto es extraído de la portadora e introducido en un cilindro de material transparente lleno de líquido para continuar con la gestación in vitro. Al relato de lo sucedido realizado bajo hipnosis regresiva, contado exactamente del mismo modo por todas las interesadas hasta en los más mínimos detalles, se agrega el aval de los análisis médicos, de las ecografías y de todo aquello que pueda servir a identificar en estas mujeres no casos de embarazos histéricos, como va parloteando algún desinformado, sino como verdaderas pruebas objetivas de abduction. En estas mujeres, el nacimiento de un tumor en los ovarios produce los efectos de un embarazo durante 3 meses. Luego el tumor, grande como un pequeño feto, se cura solo y desaparece. Las abducidas tratadas por mí, que han sido sometidas a la implantación de un óvulo, han formado tejido placental y con posterioridad a la extracción del feto por parte de los alienígenas. Lo han expulsado, habiendo generado además una hinchazón en los senos por producción láctea. Algunas de ellas tenían las trompas quirúrgicamente cerradas, algunas utilizaban alguna droga para evitar el embarazo, otras no habían tenido relaciones sexuales por mucho tiempo, pero en la prueba química todas resultaban embarazadas y todas
sea a través de hipnosis o mediante las técnicas de programación neurolingüísticas, relataban sus experiencias con los alienígenas. Ante una extraña ecografía efectuada a una mujer embarazada de 3 meses, a juzgar por los valores de los esteroles presentes en los análisis químicos, en la cual se apreciaba el líquido amniótico y una placenta con algo muy pequeño en su interior y en donde se escuchaba un rumor rítmico similar a un latido cardíaco, pero más lento que la del humano, 11 médicos dijeron que el embarazo era histérico y que el latido cardíaco era de un feto que estaba por morir. Es para resaltar que todo eso sucedía en lo que el campo académico está actualmente considerado como la mejor clínica ginecológica italiana. En cambio, habiendo esta mujer anteriormente colaborado conmigo, me resultó fácil prever con mucha anticipación cómo iban a sucederse los acontecimientos. Los resultados del primer nivel de intrusión alienígena describe la abducción como fenómeno invasivo en el cual algunos seres, generalmente pequeños y de color gris oscuro o negro, a veces azul, toman al sujeto y lo conducen a un ambiente de alta tecnología donde se le somete a operaciones quirúrgicas en una especie de mesa operatoria y tanto en hombres como en mujeres se les implanta un microchip de control. Esto es lo que aparece con claridad de todo lo que ha sido expuesto por diferentes estudiosos americanos. En realidad las cosas son un poco más complicadas. Existen de hecho al menos 12 razas alienígenas diferentes que tienen que ver con la humanidad, y a pesar de emplear técnicas distintas, al final buscan lo mismo. Cada una de estas razas tiene a su disposición pequeños seres definidos genéricamente grises, o IB, entidades biológicas extraterrestres, tal como se desprende en algunos documentos de la CIA, que pueden ser considerados como cyborgs, es decir, verdaderos robots biológicos obtenidos por clonación. Como hemos señalado, existen diferentes tipos de grises, los cuales, aunque descritos de manera similar, poseen, sin embargo, distintas características morfológicas. Por ejemplo, luego de un atento examen cruzado de los testimonios y del estudio apropiado de las preguntas a hacer a los abducidos durante la hipnosis, los seres azules, que se parecen a los grises pero más altos, de 1,50 m en vez de 100 centímetros o poco más, resultaron ser en realidad negros. Responsable del color azul resultó ser la iluminación azul de la sala operatoria en donde estos seres acompañan a los abducidos. La piel de estos grises altos, que trabajan solo con alienígenas sauroides y están ausentes en todos los otros contextos, es de hecho de color negro translúcido y refleja las luces ambientales, asumiendo la coloración negro y azul combinados. 5 de las 12 razas alienígenas de las que se habla estaban presentes en el territorio con más frecuencia que las otras. Entre estas están tal vez las 4 razas a las que hace referencia el coronel Philip Corso en el curso de su libro intitulado El día después de Roswell. En realidad no se debería hablar de razas, sino más apropiadamente de grupos de poder. Poder de grupo 1. Forman parte de este grupo seres que aparentan ser mamíferos o mamiferomorfo, altos, mucho más que nosotros, aproximadamente 2,40 m, de carnes blancas, cabellos blancos largos, con 6 dedos en las manos y con ojos azules claros, con pupila vertical. Estos seres están generalmente vestidos de blanco. Llevan colgando del cuello un medallón redondo con una especie de símbolo triangular y parecen ser originarios de una parte del universo caracterizada por dimensiones espaciotemporales diferentes de las nuestras. Aparentemente,
están dotados de un cuerpo masculino igual para todos. La parte del universo de donde provienen no prevé la existencia de cuerpos físicos, y aquello que se nos muestra en cuanto a apariencia da la impresión de ser una suerte de hábito, construido con una tecnología que serviría a los integrantes de esta raza para poder entrar en nuestro sistema dimensional. De lo contrario, estarían impedidos por las leyes de la física y de la geometría, es decir, que lo hacen para poder interactuar con nosotros. Segundo grupo de poder. Otros también mamíferomorfos tienen los cabellos claros, color anaranjado, caoba. De hecho, generalmente definidos se los define como orange. Tienen aproximadamente 2 metros. Tienen la pupila con tendencia vertical, cráneo alargado, que se reduce progresivamente sobre los lados, partiendo desde la frente, como si fuera la proa de un barco. Piel bronceada, 5 dedos en las manos, y están vestidos con trajes adherentes, color azul oscuro. El traje está caracterizado por una insignia con forma de 2 triángulos entrelazados, puesto en el pectoral izquierdo. Estos alienígenas parecen proceder de la constelación del Toro, por lo tanto, los llamaremos taurianos. A menudo se los define como bellos, y entre ellos hay machos y hembras. Es importante hacer notar que prácticamente casi nunca existen intrusiones alienígenas en donde el abducido señale la presencia simultánea de 2 razas diferentes. Las operaciones son realizadas casi siempre por una raza a la vez. Las labores aparentan ser diferentes, pero el objetivo final pareciera ser el fruto de un único proyecto común. De hecho, parece que los Orange poseen el mapa genético detallado de la humanidad, o de todas maneras, saben distinguir a los seres humanos que son seleccionados para las abducciones de aquellos que son descartados porque no poseen esa cosa que les sirve. Por lo tanto, son ellos, aparentemente, los primeros en intervenir en el arco de la vida de un abducido. Tercer grupo de poder. Todavía más arriba, en una informal escala jerárquica, parecieran existir seres mucho más antiguos, muy altos a menudo, vestidos con trajes oscuros adherentes, que los abducidos dicen no haberlos visto nunca directamente, pero que los han percibido, como si estuvieran detrás de una pantalla. Por lo tanto, es difícil establecer la altura exacta, aunque por algunas consideraciones, no expuesta aquí, para ser breves, puede ser estimada en alrededor de 3 metros. Estos seres tendrían ojos redondos y casi blancos, y poseen un apéndice en el mentón que los hace semejantes a hombres barbudos. Esta característica solamente se da en los machos. Las hembras aparentan no poseerlo. Además, tienen 2 huesos escapulares muy pronunciados que quien los ve de frente recuerda erróneamente grandes alas replegadas en sus espaldas. Algunas veces se ha observado en el centro de la frente la presencia de aquello que aparenta ser su verdadero ojo, muy luminoso. Los llamaremos, por tanto, monóculos. Tienen 3 dedos más uno opuesto, delgados y arqueados, como los de un pájaro. Los monóculos, cuando se mueven, parecen dotados de poderes telequinésicos y no están aquí físicamente con nosotros, sino que transmiten sus mensajes a los otros alienígenas desde una lejanía indeterminada con medios tecnológicos. Cuarto grupo de poder. Forman parte de este grupo seres de naturaleza sauroides. Los llamaremos sauroides, aunque en la ufología contemporánea se los llama erróneamente reptiloides. Aparentemente existen 2 tipos de sauroides. El primero y más invasivo tiene 2,80 metros. Tiene 5 dedos en más manos y pies, más en el antebrazo.
lejos de la mano. Una uña picuda similar al dedo que los gatos tienen en las patas posteriores, pero con una estructura quitinosa muy dura en el antebrazo, lejos de la mano. La piel, que siempre parece húmeda y translúcida, es de color verde-marrón y vista de cerca parece dotada de escamas, las cuales, examinadas atentamente, resultan más blandas de lo previsto. La piel se vuelve progresivamente roja en la zona del vientre y en las yemas de los dedos, y en aquellas zonas de la piel más delgadas se puede ver fluir o circular una linfa roja, sobre todo cuando el alienígena parece comportarse en modo colérico. El cráneo a los lados está caracterizado por la presencia de dos superficies córneas redondeadas y poco emergentes, mientras que en el centro hay una estructura más blanda bajo la cual se ve pulsar la linfa. Esta estructura asemeja a una espina dorsal en relieve y recorre de forma evidente todo el largo de la cabeza, del cuello, la espalda y la gran cola. La cola grande y gruesa es utilizada como un tercer punto de apoyo cuando el sauroide está de pie quieto sobre sus dos cortas y gruesas piernas. Los dedos de las manos y de los pies son abundantemente palmados. Disponemos de pocos datos anatómicos sobre la lengua, que aparenta, sin embargo, también parecer gruesa y además bífida. Los ojos tienen un subpárpado que va en diagonal de abajo hacia arriba y de la nariz hacia afuera. Las pupilas son verticales y el iris cambia de color, del amarillo verdoso al rojo vivo, aparentemente según el humor. Las orejas son inexistentes, mientras el oído pareciera poder cerrarse a voluntad. El aspecto general se describe como el de un dragón o a veces como el de un cocodrilo, aunque el rostro o el hocico es redondeado como el de una serpiente, con los labios finos y las narices puestas en el fondo de la pared nasal, pero laterales en lugar de frontales como las nuestras. Hay relatos sobre dragones de varios tamaños y aparentemente estos dependen de la edad, es decir que continúan creciendo ininterrumpidamente sin alcanzar un verdadero límite máximo. Se trata de seres anfibios, entre los cuales no es evidente la presencia de sexos y siempre se los describe junto a otra especie, aparentemente una subordinada. El segundo tipo está representado por sauroides sin cola, altos, unos 2 metros aproximadamente, con piel translúcida, ojos como bolas que confieren rigidez a la mirada, por eso los llamaremos ranas, y dientes verticales, largos y finos, que hacen recordar a los de las ballenas. En la cabeza tienen como pequeños cuernos que de lejos hacen recordar unas crines cortas, pero no se trata de cabello, sino de muchas protuberancias córneas juntas. Estos seres son tan similares unos de otros que hace imposible la identificación de diferencias, aun cuando se vean muchos simultáneamente. Están caracterizados por un atuendo semejante al uniforme de los militares nazis de la última guerra mundial. Tampoco entre ellos se nota la presencia de sexos. Quinto grupo de poder. Forman parte de este grupo seres de tipo insectoide, similares a nuestra mantis religiosa, de color verdoso, con cuerpo quitinoso, que caminan con los miembros posteriores. Los miembros anteriores los tienen como si estuvieran rezando, casi con las manos unidas. Tienen 2 dedos, más un dedo diferente que parece opuesto. La boca es muy pequeña y la cabeza, con grandes ojos oscuros, a menudo está orientada hacia un lado. No se sabe con seguridad si tiene otro par de pequeños miembros intermedios entre los superiores e inferiores. Existe otra raza de seres mamíferomorfos de los cuales es necesario hablar en este tratado, porque resultan ser seres no clones, sino esclavos. Así los definen a menudo los abducidos bajo hipnosis, de propiedad sauroide. Se trata de seres pequeños que llamaremos precisamente esclavos.
con piel muy arrugada, el cuello largo y con músculos que hacen doblar y rotar la cabeza muy acentuadamente, boca pequeña con labios de diferente grosor. El superior es visiblemente más pequeño que el inferior y los ojos oscuros y húmedos. Los dedos de las manos aparentan ser 5. El cráneo con forma de corazón es típico. De hecho, está desarrollado en modo invertido, pero presenta un surco en el centro de la frente que desaparece gradualmente hacia la parte posterior. Por eso lo llamaremos también cabeza de corazón. Las orejas son pequeñas y un poco puntiagudas en la parte alta. Estos alienígenas visten prendas no ceñidas y miden aproximadamente 1,50 m. Han sido confundidos muchas veces con los grises o con otros seres encapuchados, los cuales reciben el nombre de Javas, y que según mi opinión, estos existen en la ciencia ficción. El puesto de honor es para aquellos que la ufología americana llama seres de luz, los cuales, como veremos, son algo muy diferente. Después de cerca de 17 años de esfuerzos, he estado redactando una especie de bestiario cósmico con el cual poder reconstruir las acciones de sus miembros para entender por qué están aquí entre nosotros. Segundo nivel de intrusión alienígena. En este espacio no describiré los contextos y ambientes hipnóticos desde los que se ha conseguido alcanzar las conclusiones expuestas. Tampoco se ofrecerán explicaciones técnicas, porque serían necesarios varios libros. Me limitaré a exponer simplemente las conclusiones desnudas, extraídas de las investigaciones. Dicho esto, lo que quedó claro de forma inmediata es que los mamíferomorfos tenían un problema que nosotros podíamos resolver. Buscaban la inmortalidad. Los abducidos que habían tenido contacto con estos seres bajo hipnosis reportaban unánimemente que los alienígenas vivían a través de nosotros, a través de nuestra mente. En este tipo de abducidos existía una fuerte dicotomía cerebral que un psiquiatra de pacotilla habría fácilmente interpretado como esquizofrenia aguda. Sin embargo, analizando más profundamente la personalidad de estos sujetos, no quedaban dudas sobre su total salud mental. A menudo se sentían diferentes, como si no fueran de este mundo, y experimentaban flashback, donde recordaban escenas de vidas pasadas e imágenes en donde obraban en un entorno alienígena como si ellos mismos fueran alienígenas. Pronto quedó claro que en sus mentes existía una zona de memoria con acceso denegado en donde estaban escondidos algunos recuerdos que contenían escenas de la vida de un alienígena. Nació la hipótesis de que fuera realmente real aquello que surgía después de varias sesiones hipnosis adicionales, es decir, que los alienígenas usaban el cerebro de los abducidos como depósito para sus recuerdos. En términos informáticos, una especie de sistema de backup. Según esta hipótesis, los alienígenas en cuestión buscaban la inmortalidad que no pueden en realidad alcanzar, porque a pesar de ser muchos más longevos que nosotros, mueren igualmente. Sin embargo, pueden hacer que sobrevivan todos sus recuerdos, metiendo en el cerebro de un niño terrestre toda la experiencia de la vida eterna, toda la experiencia de la vida entera, hasta ese momento, de uno de ellos, el cual, después de esto, puede eventualmente morir de viejo. El niño, con el transcurrir de los años, se convierte en adulto y cada tanto el cerebro muestra pequeñas señales de otra personalidad, creándole no pocos problemas existenciales. La memoria alienígena permanece de todas maneras inaccesible, a menos que se recurra a una especie de procedimiento clave, similar al password de una computadora, o sea, la contraseña, capaz de abrirla y de liberar el contenido. Antes de la muerte del abducido, el ser humano, utilizado para el backup, los alienígenas vuelven y copian, si es necesario, todo el contenido de la memoria en el cerebro de uno de ellos recién nacido.
Este dispone así de inmediato de la memoria de su predecesor alienígena, además de la del terrestre. Por lo tanto, se convierte en uno con él. Así su personalidad sobrevive, aunque el cuerpo muera, y se obtiene un sucesor o sucedáneo descafeinado de inmortalidad. El alienígena recién nacido no tiene que hacer acopio de experiencia, empezando desde cero. Todo el proceso formativo y al final, para dar un ejemplo, un antiguo alienígena, o mejor dicho, su personalidad, con una edad de 30.000 años, resultará que está conformado por los recuerdos de 6 alienígenas de 5.000 años cada uno, más un elevado número de memorias de terrestres usados para el backup. El producto de la aplicación de la idea recién descrita en una sola personalidad en evolución, que utiliza muchos cuerpos en sucesión, una suerte de pseudo-inmortalidad que permite a los alienígenas conservar todas las características fundamentales de su pensamiento original. Se ha constatado rápidamente que el cerebro humano es el preferido por los alienígenas como depósito para sus memorias. De hecho, a los abducidos durante los secuestros se les dice repetidamente que vuestro cerebro es algo perfecto. Las máquinas se rompen, pero los cerebros humanos no. Esto es entonces lo que significa la frase: nosotros vivimos a través de vuestro cerebro. La aplicación de una serie de argucias hipnóticas me ha permitido encontrar el procedimiento clave para el acceso a las memorias escondidas en el cerebro de los abducidos, poniendo a disposición un inmenso bagaje de información sobre los alienígenas, incluido su lenguaje. El procedimiento está examinado, ensayado, comprobado, aprobado y es reproducible en laboratorio sobre cualquier abducido. Este procedimiento clave representa indudablemente un descubrimiento importantísimo. Para confirmarlo, he decidido verificar si, comportándose nuestro cerebro como una memoria no cancelable, en la zona de memoria de acceso denegado de un abducido, existirían también trazas de las memorias de los carrier, es decir, rastros de los recuerdos de las vidas de todos aquellos que habían transportado previamente la memoria alienígena. De hecho, en el cerebro de los abducidos debe estar presente la memoria de un solo alienígena, compuesta de muchos fragmentos secuenciales, y además las memorias de todos aquellos de quienes los alienígenas se han servido para el backup. Es superfluo describir la satisfacción producida al haber logrado la confirmación de esta hipótesis. El trabajo de Weiss, psiquiatra americano que con la hipnosis solicita los recuerdos de las vidas pasadas, debe ser por lo tanto reinterpretado. No existe la reencarnación y se trata simplemente de memorias que en realidad no nos pertenecen, sino que son de personas que han vivido previamente llevando el paquete agregado de una memoria alienígena. Se ha vuelto claro a continuación que las cosas son todavía más complejas. Otros alienígenas en realidad van mucho más lejos del backup de memoria. Tercer nivel de interferencia alienígena. En los abducidos que había examinado, me ha sucedido de encontrar memorias alienígenas de sauroides o de insectoides. ¿Cómo es posible? ¿El cerebro de un reptil o de un insecto es tal vez compatible con el de un humano? Probablemente la respuesta correcta es la siguiente. Una memoria alienígena de insectoides se expresó bajo hipnosis de este modo: vuestro cerebro es más grande que el nuestro, pero nosotros no lo usamos todo. El espacio que vosotros no utilizáis es usado por nosotros. Los hemos creado así a propósito, y en vuestro ADN existe el ADN, ya sea el nuestro o de los sauroides. Es por esto que somos bastante compatibles. Sin embargo, y también
durante la hipnosis regresiva, emergían, ya sea bajo un ambiente sauroide o insectoide, relatos con un espesor de varias capas. Al principio me preguntaba qué habría sucedido si un abducido utilizado para el backup hubiera sufrido un accidente y fuese muerto de un golpe. Los alienígenas habrían perdido miles de años de información y con ellas también a uno de ellos. No se lo podían permitir. ¿Qué habríamos hecho nosotros en su situación? Hacer lo obvio, una copia del cerebro del abducido. Sin embargo, para conservarlo en plena eficiencia, tendríamos que haber copiado todo el cuerpo. El cuerpo no sirve para mucho, pero es necesario para mantener en vida al cerebro, con su precioso contenido de información de vida alienígena. A veces durante la hipnosis regresiva surgía la descripción de la habitación de la resonancia, de la habitación de las matrioscas, de la habitación del cilindro metálico, todas ellas definiciones adoptadas por varios abducidos para describir la misma situación, es decir, el hecho de ser introducidos en un cilindro metálico a través de una especie de portilla u ojo de buey lateral desde el cual podían asistir a la formación en tiempo real de un cuerpo idéntico al propio, dentro de otro cilindro similar transparente y vertical, dispuesto en la misma estancia, una verdadera fotocopia del abducido, comprendidas todas las informaciones contenidas en su cerebro. La persona involucrada frente a semejante visión perdía la propia identidad y tenía frecuentes crisis psicológicas bastante difíciles de soportar. Parecía evidente que uno de los dos cuerpos venía conservado, por decirlo así, en el freezer de los alienígenas en un lugar seguro y representaba el backup de reserva, mientras el otro era devuelto a su hábitat natural. Todas estas operaciones eran realizadas en instalaciones subterráneas terrestres. La pregunta más importante a este punto de las investigaciones era: ¿qué es lo que traen de vuelta? ¿La copia o el original? Nosotros habríamos conservado el original. ¿Y los alienígenas? Las memorias de la copia y del original eran evidentemente idénticas en todo y por todo, y no había manera de descubrir una diferencia que pudiera indicar la solución del problema. Parecía, sin embargo, que los alienígenas tuvieran un punto débil en su procedimiento. El cilindro en donde introducían el pobre desafortunado era, en las primeras descripciones, horizontal, mientras que ese en donde se formaba la copia era vertical. Por lo tanto, si el abducido bajo hipnosis recordaba de haber salido por el cilindro vertical, se trataba de la copia. El abducido parecía recordar haber salido por un cilindro por donde no había sido introducido. Este caso parecía tratarse de la copia. Era un error. De hecho, descubrí que existían 4 habitaciones de cilindros, cada una con un preciso objetivo, pero en hipnosis algunos recuerdos se confundían o se superponían. Seguidamente veremos por qué. En realidad siempre volvía al original, tal como hipnosis más profundas me permitieron comprender claramente después. Cuarto nivel de intrusión alienígena. Durante la fase de copiado del cuerpo del abducido practicada por los alienígenas, sucedía algo muy extraño. El abducido describía una sensación, una especie de vibración que recorría su cuerpo. Había mucha luz en el cilindro de metal y luego algo se separaba y vibraba en el aire. En este punto, el abducido describía la escena desde lo alto y veía ambos cilindros, aquel de metal y el otro transparente, pero los dos verticales, con su original en el primero y alguna otra cosa en el segundo. ¿A qué correspondía esta tercera posición visual? A simple vista parecía imposible, aún sin entrar en inútiles detalles de entendibilidad y fiabilidad de las técnicas hipnóticas, a pesar de haber sido realizadas con maestría. Por eso surgió la necesidad de desarrollar un paquete de preguntas de control para entender quién estaba respondiendo realmente. ¿El alienígena con su memoria? ¿La copia? ¿El original?
una de las memorias de los carrier, o sea, portadores. El paquete estaba compuesto por preguntas muy simples del tipo: ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué día es? Mírate las manos y descríbelas. Pero las respuestas eran terroríficas. Pregunta: ¿estás mirando hacia abajo? Respuesta: no. Entonces, ¿cómo haces para ver lo que sucede debajo de ti? No estoy mirando hacia abajo, veo simultáneamente por todos lados. Mírate las manos. No veo las manos. Mírate el cuerpo. No tengo cuerpo. ¿Cómo te llamas? Nosotros no tenemos nombre. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué significa? ¿Cuánto tiempo hace que existes? Desde siempre. Energía, sí, la existencia de seres que se definían a sí mismos como matriz de puntos de luz, que vivían entre un tiempo y el otro, y que se autodefinían como el alma de los seres humanos, esa cosa que poseyéndola confiere la vida eterna. Ya sabía exactamente en ese momento lo que buscaban los alienígenas. Ahora todo estaba claro. El atento análisis de estos eventos me hizo comprender en el transcurso de casi un año que los alienígenas intentaban capturar de alguna manera nuestra matriz de puntos de luz y trataban de utilizarla para sus propios fines. Tremendo, ¿no? Sin embargo, por fortuna también, parecía al menos en un primer análisis que no lograban de forma estable o por un largo periodo, a causa de una incompatibilidad de tipo biogenético entre ellos y nuestra alma. El alma era perfectamente consciente de estos tentativos y no le agradaba para nada, pero no podía o no quería hacer nada para impedirlos. Durante la hipnosis emergía la descripción de extraños campos de fuerza que transportaban el alma dentro de un cuerpo alienígena, pero la unión duraba un brevísimo tiempo, luego se producía la separación total e irreversible, con relativa frustración del alienígena que no había logrado, una vez más, conectarse permanentemente con la matriz de puntos de luz, transformándose en un todo con ella. En nuestro ADN existe, de hecho, algo que nos hace compatibles con nuestra alma, como aseveran interrogadas a tal propósito. Las mentes alienígenas insertadas en los cerebros de los abducidos, en el fondo solo se trata de preguntar a las mentes alienígenas activadas mediante el correcto password los contenidos de sus memorias. Es como mirar sin dejarse ver entre los papeles secretos de los alienígenas. La compatibilidad de nuestro ADN con el alma aclara por qué los alienígenas están tratando con experimentaciones biogenéticas de modificar su ADN convirtiéndolo similar al nuestro, es decir, compatible con aquello que comúnmente viene llamado alma. El alma, al ser interrogada sobre cómo era todo esto, fue clarísima. Los abducidos, aparte de otros requisitos, tienen el alma que otros seres humanos no poseen. Además, esa cosa no la tienen todos los seres humanos, sino solo una minoría de ellos, aproximadamente el 20 o el 25%. Finalmente se descubría que el alma, una vez extraída del original, al no ser compatible con el cuerpo de los alienígenas, era insertada por pocos segundos en la copia del abducido, dentro del cilindro vertical y luego de vuelta al cuerpo original, el único verdaderamente compatible durante un largo periodo de tiempo. Por lo tanto, el abducido no era despojado sino por pocos instantes y cada tanto de su esencia anímica. El alma no se puede copiar, dicen las matrices de puntos de luz interrogadas por mí en hipnosis. Los alienígenas lo saben y es por esto que tratan de usar las vuestras, pero tienen que modificar su ADN si quieren conectarlas para siempre en sus cuerpos. Es por esto que los alienígenas hacen experimentos genéticos sobre la raza humana, solo para crear una raza puente
entre nosotros y ellos, una raza que posea aquella parte de ADN conectable al alma humana. En ese punto y solo entonces podrán arrebatar las almas a los habitantes de este planeta y tal vez de otros planetas y se posesionarán de ellas para siempre. Este es el verdadero contenido del plan maestro alienígena. Todos los abducidos decían las mismas idénticas cosas, todos, sin ninguna excepción. En este punto se podía empezar a decirle a ellos la verdad. Este era el secreto del árbol de la vida, de la cábala hebrea, de la construcción de la copia de los faraones egipcios, del kundalini hindú y de la búsqueda del así llamado Santo Grial, perpetuada por tantas sectas más o menos secretas. Todo se volvía muy simple. Algo enterrado en lo más profundo de nuestro ADN era la sede de la vida eterna, y los alienígenas, deseosos de alcanzarla, la buscaban en nosotros, que ni siquiera sabíamos que algo por el estilo pudiera existir. Todavía faltaba un eslabón en la cadena. Los antiguos egipcios describían la existencia del cuerpo físico, de la mente y del alma, pero también del espíritu. Nadie sabía de qué se trataba. Para hacerlo breve, evitando complicaciones inútiles, de la mente de los abducidos emergían bajo hipnosis rastros de recuerdos de vidas de seres alienígenas completamente diferentes a nosotros, seres de luz, de naturaleza diferente, seres que, si bien muy longevos, eran mortales porque, por cuanto se ha sabido, en todo lo creado solo el Creador y una parte de los seres humanos poseen el alma. Estos seres de luz son probablemente aquellos que nuestra cultura mitológica define como espíritus inmortales y controlarían a los alienígenas responsables del fenómeno de los secuestros, los cuales a su vez controlarían a los grises, cyborg, que controlan la humanidad entera. Las estructuras de los seres de luz resultaban ser decididamente similares a eso, que denominaremos espíritu, y que, como veremos mejor, se diferenciarían sustancialmente de eso que en su lugar yo defino como alma. Emerge la existencia de diferentes tipos de seres humanos: el cuerpo con mente, el cuerpo con mente y alma, el cuerpo con mente y espíritu sin alma, y el cuerpo con mente y espíritu y alma. Así se tornan comprensibles ciertos fenómenos que la Iglesia describe como posesiones diabólicas, las cuales tendrían lugar cuando a una persona no le agrada la presencia dentro de sí de un ser parásito y negativo, luego espiritualmente regresivo. ¿Teníamos acaso que ver con entidades más positivas en simbiosis con el alma de quien la posee? El ser de luz preferiría quizá detenerse en los cuerpos de personas dotadas de alma, porque de esa manera podía, por así decirlo, aprovechar la energía del alma y no envejecer, siendo la matriz de puntos de luz prueba de dimensión temporal y por lo tanto eterna. Sí, era justamente así. Todos estos seres quieren poseer el alma, porque son todos ellos mortales, y todos vienen a buscarla al único lugar del universo donde, según parece, y tal vez por error, ésta existe. Tenía una clara clave de lectura que parecía explicarlo todo, y era definitivamente la primera vez en la historia del estudio de estas fenomenologías. Esta explicación tenía el mérito de poner de acuerdo la física, la metafísica, el esoterismo y la historia de nuestro planeta. Estancias y cilindros. Al principio de la investigación fui sacado fuera de ruta varias veces, dado que los abducidos puestos en hipnosis profunda recordaban siempre una habitación con cilindros en la cual los seres humanos eran manipulados. La confusión nacía por el hecho de que quien está en estado hipnótico tiende a relacionar partes de recuerdos que a veces no son perfectamente secuenciales, simplemente porque algunos componentes del recuerdo están mezclados. Si, por ejemplo,
Un abducido es llevado una vez a una habitación con 2 cilindros verticales y otra vez sufre una abduction en la cual es llevado a una habitación con un cilindro vertical y uno horizontal. Es posible que los 2 recuerdos se mezclen, creando confusión y limitando la posibilidad de reconstruir lo sucedido en la complejidad espacio-temporal. Ha sido posible resolver el problema solo gracias al elevado número de testimonios que de tanto en tanto ha permitido corregir el tiro y comprender también algunos aspectos contrapuestos, pero solo en apariencia, de lo vivido y revivido bajo hipnosis. Las estancias o salas. En el estado actual de conocimiento se puede afirmar que existen 4 habitaciones de cilindros, diferentes en forma y materiales, que sirven para efectuar 4 operaciones distintas. 1. Estancia con 2 cilindros verticales transparentes y uno al lado del otro. Estos cilindros están conectados en la parte superior con algo que se asemeja a tubos. Esta es la habitación donde se procede al copiado del abducido. En un cilindro vertical y transparente está colocado el original, mientras que en el segundo cilindro contiene material genético y tisular informe listo para ser procesado. Al final del procedimiento, también en el segundo existe un ser humano idéntico al primero, salvo por la ausencia de anillos, piercings y de otras particularidades inorgánicas, las cuales aparentemente no se copian. En este contexto, la conciencia del original pasa al cilindro de la copia y se detiene unos segundos. Luego vuelve al cilindro que contiene el original. 2. Estancia con diversos pares de cilindros, unos transparentes en posición vertical y el otro metálicos dispuestos horizontalmente. En este último cilindro se entra por un extremo como en un aparato de TAC. Los 2 cilindros van colocados uno al lado del otro. El abducido, o sea, el original, es colocado en el cilindro horizontal, mientras que en el vertical hay un alienígena cuyo tipo puede variar, del sauroide al orange, etc. El aparato sirve para transportar la memoria del alienígena al cerebro del abducido. En realidad, aquello que se copia y se transporta al abducido son el espíritu y la mente del alienígena, mientras el cuerpo de este último queda vacío en su cilindro. Un detalle interesante es que los 2 cilindros están fijos al suelo y parecen estar conectados a través de tubos que recorren el trayecto bajo el piso. En esta habitación es de hecho donde se crea en la mente del abducido la memoria alienígena activa. Estancia con algunos pares de cilindros, dispuestos como en la precedente. En este caso, los cilindros verticales están sobre ruedas y pueden ser, por lo tanto, transportados a otro lugar. En particular, mientras que en el cilindro vertical se entra siempre desde lo alto en el horizontal y transparente, llamado a veces bañera, se entra por deslizamiento horizontal como si se tratase de un cajón. Quien está dentro de los cilindros, sea el vertical, sea el otro, está inmerso en un líquido con características eléctricas muy especiales. Algunos lo describen como una especie de líquido superconductor hecho de millones de contactos eléctricos. El cilindro horizontal contiene siempre al original, o sea, el abducido, mientras que en el vertical está contenida la copia. Esta última es sacada de un archivo de copias y se lleva a la habitación moviendo sobre ruedas el cilindro que la contiene. Esta es la habitación del backup, de la memoria de la copia, y también es aquella donde el alma es sacada junto con la mente y el espíritu del abducido original y es introducida en la copia para reavivar las potencialidades. Se trata de una suerte de descarga de corriente eléctrica que recarga las baterías de la copia, la cual así puede vivir por un periodo más largo sin disgregarse. 4. Estancia con 2 cilindros verticales compuestos de materiales diferentes.
En el primer cilindro más pequeño y transparente se coloca un ejemplar de una especie alienígena, mientras que en el segundo cilindro más grueso y compuesto de materiales no transparentes, de color negro y de la apariencia metálica, se introduce a través de una abertura lateral un abducido. Este último gran cilindro parece estar envuelto en humos o vapores blancos, que recuerdan al procedimiento de enfriamiento por helio líquido. El abducido, una vez introducido en el cilindro opaco, comienza a percibir una fuerte presión en el plexo solar, en concomitancia con una fuerte sensación de vibración en todo el cuerpo, la cual también proviene del plexo solar. Se trata de un efecto debido a la rápida puesta en rotación de las paredes del cilindro metálico, que aumenta de velocidad con el tiempo hasta alcanzar el máximo. Los abducidos recuerdan que la maquinaria produce un fuerte ruido. Alcanzada la velocidad correcta, el alma del abducido se desprende por sí sola y es dirigida hacia el otro cilindro, donde está el alienígena, mediante un método todavía no identificado. Es como si fuera un campo de fuerza. El alma, así, entra en el cuerpo del alienígena, sola, sin espíritu ni mente, y lo regenera para darle la posibilidad de vivir más tiempo. Al final de la operación, que aparte dura muy poco, el alma vuelve al abducido, donde el cilindro en el que está depositado deja de rotar lentamente. De ahí que el abducido es extraído en un estado de confusión y cansancio extremos. Existe de hecho una quinta sala de cilindros denominada Nursery, donde pequeños seres vivos antropomorfos completan su gestación una vez extraídos del útero de la portadora terrestre, después de un periodo de gestación de aproximadamente 3 meses. Esta habitación está caracterizada por la presencia de muchísimos cilindros, dentro de los cuales los alienígenas de diferente tipo son reagrupados y seleccionados. También el líquido que los contiene es de color diferente, según el tipo de alienígena contenido. Tales cilindros no están en posición vertical, sino levemente inclinados sobre un lado y son decididamente más pequeños que aquellos que contienen los adultos. Los cuerpos contenidos en el interior están conectados a finos cables, sondas u otros y monitoreados continuamente. Surge así que son utilizadas mujeres terrestres como gestantes de un óvulo alienígena implantado en ellas y que después de 3 meses de gestación, este es retirado para su desarrollo final dentro de un útero artificial, el cilindro inclinado. Los cilindros. Durante el estudio de los fenómenos de abducción he recibido muchas descripciones de estancias equipadas con alta tecnología, donde los alienígenas, a veces solo o a veces acompañados por los militares terrestres, conducían a los abducidos. En estos lugares sucedían cosas muy extrañas, que al principio no se lograba ni siquiera describir en forma precisa, porque los abducidos contaban los detalles de los lugares de modo confuso. Obviamente existía una razón para tal confusión, mejor dicho, más motivaciones empujaban al abducido a dar una descripción muy confusa de este y de otros ambientes. La primera causa era el hecho de que el abducido generalmente era introducido en el lugar en un estado de percepción fuertemente alterada, casi como si estuviese drogado. Por lo tanto, en hipnosis, el abducido describía las cosas tal y como las había percibido, es decir, distorsionadas. Una segunda causa de fuerte alteración de los recuerdos era el chunking de los recuerdos en sí. Chunking es un término tomado prestado de la programación neurolingüística y significa corte neto. El abducido a veces cortaba bruscamente la película que contenía un recuerdo de lo vivido y lo conectaba a otro pedazo de película que contenía un recuerdo análogo de lo vivido, relativo a un episodio diferente, pero caracterizado de eventos similares o quizás iguales. Una vez reunidas las dos partes, en un único recuerdo final, algunos detalles
resultaban idénticos antes y después de la unión, mientras que otros eran caracterizados por un pedazo y no por el otro, dos experiencias similares para un solo film de recuerdos. De las reconstrucciones hipnóticas quedaba claro que el abducido terminaba varias veces en el curso de su vida en la así llamada habitación de los cilindros, y por lo tanto, y también por este motivo, esta se describe de modo confuso. Existían luego diferentes estancias de cilindros en las cuales el abducido era sometido a procedimientos diversos, y también por este motivo la confusión resultaba enorme. Finalmente, había todavía un último serio motivo que llevaba al abducido a ver el ambiente en modo diferente al real. De hecho, él tenía esencialmente tres puntos de vista del lugar. Uno correspondiente a la descripción debida a la percepción normal, otro producto de la característica del alma al estar desprendida del cuerpo, y por último un tercero, aquel que pertenece al cuerpo alienígena dentro del cual el alma del abducido era introducida para regenerarlo. Hasta existía un cuarto punto de vista, el de la copia del abducido posicionada de manera diferente a los otros tres. Casi simultáneamente la memoria del abducido guardaba datos relativos a más de un punto de vista, todos dotados de diferentes percepciones de la realidad. El alma describía las cosas desde lo alto, mientras que el abducido estaba en el cilindro o afuera. Su copia estaba en otro contenedor y en otro estaba el alienígena que esperaba su regeneración o el backup de su memoria. También hay que tener en cuenta que el alienígena tiene órganos visuales distintos del nuestro y ve las cosas de manera diferente, con colores que no son para nada los habituales para nosotros. Tipos de alienígenas. Las principales tipologías alienígenas descritas en ambiente hipnótico por los abducidos están expuestas en la tabla comparativa más abajo. A veces se los describe como distantes de aquí, no residentes en nuestro planeta, otras veces se los ve como a través de una pantalla de televisión, y otras pertenecen a los recuerdos y a las informaciones de las memorias alienígenas que son sondeadas bajo hipnosis, tal como normalmente se hace con la mente humana. Y no dejen de suscribirse a mi canal.